Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Flaquito de Samoritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Quo-Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Por ahora, así son las cosas. Y arrancamos con esta primera frase. Se están llevando a Ledesma. El grito desesperado de una vecina. ¡Se está llevando a Ledesma! Despertó al país y puso en evidencia este tipo de situaciones. Esa frase no es banal. Pero es una frase que sirve para mucho. Y es la indignación. Porque más bien eso debió encender todas las luces de alarma. Se están llevando detenido a un hombre que fue electo por el pueblo sin ninguna razón, o sea, sino porque al gobernante de turno le dio la gana. Y esta señora es la única que tiene en ese momento un teléfono y decide grabar. Hay falta que gritaba desesperadamente. ¡Se está llevando a Ledesma! ¡Se está llevando a Ledesma! ¡Se está llevando a Ledesma! Se están llevando al Estado de Derecho. Se están llevando a el sistema de justicia y se están llevando a la Venezuela decente que construyó país. Y los gritos de esta señora quizás eran la molestia en ese momento de toda Venezuela con su altisonancia. Hoy quizás esta voz puede ser utilizada para burlas, pero en ese momento nos dejó la única prueba de cómo unos gorilas se llevaban a el señor Ledesma de su casa a patadas y en pijama. Un señor mayor tener que sacarlo en pijama de su casa. Y después de ti, y después de eso, ¿quién sabe qué va a hacer de ti? ¿Qué van a hacer contigo? ¿Cuánto tiempo vas a estar detenido? Después Ledesma logró salir del país. los presos políticos no se fugan, los presos políticos de conciencia se liberan a sí mismos. La segunda frase fue protagonizada por Hugo Chávez. Difícil fue seleccionar una, pero por decisión unánime elegimos esta. Huele a azufre todavía. Eso nos dice mucho de cómo era la psicología de Chávez, de cómo Chávez entendía a sus adversarios. Bueno, esas eran las cosas que hacía Chávez, que eran parte de su show. Aunque decir esto me carcoma. Absolutamente brillante. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Eso lo dijo Chávez en las Naciones Unidas porque el día antes había hablado en ese mismo podio Bush. Y se vincula el azufre con la presencia del diablo. Y Chávez, que se perfilaba como una especie de líder de los países subdesarrollados, en una rebelión contra los países desarrollados y sobre todo con Estados Unidos, pues a Chávez le convenía esta satanización de Bush. Es eso, es la falta de respeto a las instituciones, es el medalaganismo que impuso Chávez, es el llego y rompo el protocolo porque yo soy yo, esta es mi revolución y yo vengo a cambiar el mundo y no cambiaste nada porque aquí estamos. Una frase que marcó de alguna manera o lo dio a conocer de alguna manera ante el mundo también y su personalidad jocosa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El diablo es más bien, lejos de oler a azufre, el diablo huele muy bien, según Mijail Bulgakov. Me gusta más esa versión. Chávez siempre está folclórico. Bueno, no sé si era la antesala de otras cosas. La tercera frase es inolvidable. Bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo.
Imposible dejar a un lado a Jacqueline Farías y sus colas sabrosas. Jacqueline Farías, chiquilla, también tiene un corolario de frases. Claro, creo que ella fue la que iba a purificar las aguas del Guaire, nos íbamos a bañar allí. Que eso es una burla. Esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado, así que bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo. Estaba la economía en una situación bastante crítica, había una escasez muy marcada como producto de los controles de precios que estrangularon el aparato productivo nacional. Como consecuencia, las colas. O sea, decir que las colas... estamos viviendo sabroso en una cola, por Dios. Tú estás haciendo cola, ¿por qué? Porque no tienes nada mejor que hacer. Qué ridiculez. O sea, tú estás haciendo cola porque hay escasez, porque no tienes dinero, porque estás esperando que llegue lo más barato. O sea, ¿cómo vas a decir a venirte sí, eso fue una bofetada. Yo eso lo sentí como una bofetada. Cola sabrosa, cola sabrosa, cola sabrosa. Sí, las colas son una desgracia. Claro, cuando la gente no hace cola, piensa que otro las puede disfrutar. Es deshumanizante y es parte del discurso que cambia lo bueno por malo, lo perverso por virtuoso. Lo que pasa es que ella tiene tantas ocurrencias que lamentablemente lo que hacen es prácticamente burlarse de la emergencia humanitaria. Sabrosa. La cuarta frase tiene sentimiento de pueblo. Que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Anótame eso ahí. En voz y obra del comediante Jorge Tuero. Es una frase que perfectamente pareciera tener vigencia en Venezuela. Bueno, la verdad es que es un poco pesimista, pero también es algo realista, ¿no? Lo máximo. Que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Anótame eso ahí. Una de las tantas muestras de cómo el humor en Venezuela a lo largo de muchísimos años estaba en sintonía con lo que estaba viviendo, padeciendo la población de nuestro país. Es una crítica a los gobiernos, a que los gobiernos sean incapaces de resolver los problemas más básicos de la sociedad. Y siempre nos quejábamos de la inflación y nos quejábamos de todo, pero teníamos democracia y no la supimos cuidar. Porque efectivamente cuando se producía la alternancia de los dos grandes partidos políticos históricos de nuestro país, Acción Democrática y COPEI, efectivamente cambiaba de presidente, pero las condiciones generales de la población pues muy poco variaban, ¿no? Que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Ese personaje genial, y eso es una frase que pareciera un chiste, pero es una gran realidad. Los gobiernos pasan, pero el hambre queda. No, ya no pasan los gobiernos. Tenemos 23 años con el mismo sistema y el hambre sigue. Entonces, ¿qué hacemos? Esta frase marcó al país, al personaje y al contexto histórico. La quinta seleccionada fue emitida por el general Lucas Rincón, la cual aceptó. Esa es la frase que el chavismo borró. Para usar un tópico, jugar con los sentimientos de los venezolanos. Bueno, nos engañó a toditos. Una frase que de alguna manera refleja, sí, todo lo que fue el año 2002. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Chávez efectivamente perdió el control de la situación cuando el grueso de la Fuerza Armada, sobre todo a alto nivel, se le puso en contra. La cual aceptó, o sea, que estaba reconociendo que habían sido unos sucesos terribles, que eso había sucedido en efecto. Que Chávez no tenía otra opción. Fueron sus mejores 10 segundos de la vida, la explosión, la efervescencia en ese momento de la ciudadanía venezolana que había tomado las calles, había invadido, inundado toda Venezuela protestando para que Chávez saliera y después darnos cuenta que, bueno, no sé si fue un engaño, una de desaciertos entre factores políticos, pero fue eso, fue para nosotros, bueno, esto es video loco, nos engañaron. Pero esa fue la frase que dio el quiebre y la entrega de Chávez, le duela a quien le duela. La cual aceptó. El video loco. 24 horas después ya estaba siendo revertido y Chávez regresó. Pero esa es una frase que todavía deja más preguntas que respuestas. No, creo que no tiene respuesta. Rómulo Betancourt le dijo a Fidel Castro, no te vistas que no vas. Y esta es nuestra frase número 6. Dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió.
Esa frase me encanta. Nunca tan vigente como en este momento. Y eso no lo hace cualquiera. Dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Aquí en Venezuela hubo una altísima actividad de guerrilla comunista, muy inspirada en la Revolución Cubana y efectivamente apoyada desde Cuba con armas, con entrenamiento, con dinero. Y eso fue un grandísimo problema para el gobierno de Rómulo Betancourt. Es el único hombre que en ese momento en que todo el mundo estaba enamorado de Fidel Castro y su revolución, lo detuvo EPA. Aquí nosotros tenemos nuestra propia gente, no es necesario tu invasión ni nada por ahí. Y Rómulo no estaba dispuesto a negociar con eso. Bravo por él. Dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. O sea, es una frase que además sirve para desvincular a Betancourt de ese pasado comunista. Y eso fue algo que entiendo que él dijo, una frase que él pronunció en la OEA, cuando pidió que no se reconociera a los gobiernos que fueran regímenes dictatoriales. Bueno, dando cátedra de esa política que necesitamos. Y se nos hizo imposible elegir una frase del siguiente personaje político para la casilla número 7. Yo no tengo muy claro cuál es la intención. Porque para mí eso es vergonzoso. Le salen natural, pero por provocar. Apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. Las 35 horas del día. Los 5 puntos cardinales. O sea, Nicolás Maduro tiene un glosario completo. Yo creo que Maduro es un tipo muy inteligente, que es muy sagaz. Obviamente no tiene preparación académica, universitaria, pero es un hombre que, sin tener el carisma de Chávez, teniendo todos los problemas económicos que tiene, ya tiene 10 años ahí. Pero eso también te demuestra que es un hombre políticamente hábil. Todos nos burlamos de Nicolás Maduro desde el día 1 que asumió la presidencia, el 14 de abril del año 2013. Y ese señor tiene 2 periodos gobernando. Yo creo que se ha subestimado muchísimo a Maduro en ese sentido y que esas frases han sido tonterías con las que la gente se ha armado un juicio equivocado de Maduro para presentarlo como una persona más ignorante de lo que es o menos inteligente de lo que realmente es. Pero al mismo tiempo también sabemos que sus estudios fueron muy limitados y por conocimiento de causa, porque conozco gente que trabajó en el colegio donde él estudió, sé que tampoco nunca fue un buen estudiante. Un autosuicidio colectivo. Cristo multiplicó los peces. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Creo que son errores que se cometen en el discurso. No le viene el vocablo preciso en un momento y sin embargo enuncia el concepto equivocado, como es este caso. Porque le falta aprender mucho, pero no lo hace deliberado. Creo que el G2 cubano más bien hace creer que él lo hace adrede para disimular lo que realmente hay de fondo. Es una estrategia al contrario. Hago creer que lo hago con intención, pero en el fondo no hay intención. Es su naturaleza. Cuando Maduro le está hablando, hace este tipo de cosas, no le está hablando ni a su gabinete de gobierno, ni le está hablando a sus aliados internacionales. Le está hablando a la sociedad civil, a la clase media y alta, que lo desprecian, y ese desprecio le da capital político. Yo creo que quizá el propio Maduro ha usado eso para distraer y que lo subestimen mientras él hace lo que tiene que hacer para seguir en el poder. Y en la casilla número 8 tenemos al gran Ali Primera con Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Es un patrimonio venezolano. Un personaje muy vilipendiado por el chavismo. Eso es una expresión una especie de expresión épica. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Ay, Ali Primera son todas mis carreteras. Mi mamá escuchaba a Ali Primera durante toda su vida. Muchísimas canciones de Ali Primera son canciones de crítica social, con un mensaje político de izquierda muy marcado. Y yo oigo a Ali Primera y lloro, y me emociono. Y en estos días los hijos lo cantaron y yo estaba muy emocionada.
Y no se puede despreciar las letras de Ali Primera porque eran ciertas. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Me parece que son profundas, me parece que son bien humanas. Y esa me encanta. Una frase, con la que particularmente yo no estoy de acuerdo porque sirve muchas veces de sustento para causas cuyos fines no son necesariamente buenos, ¿no? Y Ali Primera hace una descripción poética preciosa. Ahora, que ideológicamente no estemos de acuerdo, no. Que yo pienso que las cosas eran distintas, sí. Ali Primera es un personaje muy importante para la izquierda venezolana y no debería ser mal utilizado por el chavismo cuando el chavismo está causando todos los males contra los que Ali Primera cantó. Me gustaría muchísimo saber qué pensaría Ali Primera si estuviera vivo en este momento. Y la frase número 9 fue emitida por el ex candidato a la presidencia de la República y actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. No hay que pedirle peras al horno. Esa frase le han sacado muchísima punta a sus adversarios políticos. Tiene un historial de varias expresiones que son, dudosas, ¿no? No hay que pedirle peras al horno. Era nuestro candidato en ese momento. Incluso había la canción, el jingle de Manuel Rosales, era Atrévete, tete. No hay que pedirle peras al horno. O no sabía lo que era un olmo y pensó que era un horno mal dicho. O lo que llamarían las nuevas generaciones el gaslighting, hacer creer una realidad que no existe. O se le escapó la R, no lo sé. Si uno la escuchara en solitario, no podría decir, fue un lapsus, ¿no? Lo que pasa es que Manuel Rosales tiene un historial. Frases que a lo mejor por el calor del momento, de la cosa, se le escapan. Y lo más impresionante es que no está mal en las encuestas otra vez. Por eso es que hay que aprender como pueblo. Entonces, vamos a darle ni siquiera el beneficio de la duda. Ahora, ¿qué quiso decir Rosales con eso de horno? La verdad es que habría que preguntarle a él. ¿Vas a seguir a Abigail? Fue la frase que palpó el fastidio que genera una persona cuando insiste mucho por algo. Y esta es nuestra casilla número 10. ¿Esa frase quién la dijo? Yo siempre he tenido esa duda. Los chamos de hoy en día no conocen eso. Muchas de nosotras nos criamos viendo novelas. Porque esa frase me la han repetido a lo largo de toda mi vida, pero yo no. ¿Vas a seguir a Abigail? Esa frase de una telenovela, pero es increíble cómo esa frase se popularizaron. Y además yo veía Abigail, esa fue la primera novela que yo vi. O sea, sé que había una novela que se llamaba Abigail, pero no sabía que la frase venía de ahí. Esa frase es de mi mamá. Yo no vi la novela, yo soy mucho más joven de la novela, pero la novela sí, la frase es intergeneracional y además creo que hay que mantenerla. ¿Vas a seguir a Abigail? Catherine Fulop, Fernando Carrillo eran la pareja del momento. Tanto así que convirtió a Catherine Fulop y a Fernando Carrillo en ídolos internacionales. Ambos estuvieron trabajando, por ejemplo, en España y en Italia con contratos milmillonarios. Esto da risa ahorita, imagínate, Fernando Carrillo. ¿Para dónde nos fuimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos merecemos esto? Bueno, pero me recuerda a esa Venezuela en la que muchos nos criamos viendo telenovelas y esa Venezuela también que es telenovelera. Bueno, vas a seguir, Abigail. Entonces, es una expresión que yo creo que es muy venezolana, que suena muy venezolana y que ha logrado trascender el éxito de esta telenovela de finales de los 80, principios de los 90. Me engañaron. Así dijo Ramón J. Velázquez, presidente interino de Venezuela, cuando firmó el indulto al narcotraficante Larry Tobar Acuña. Y esta es nuestra frase número 11. Yo estoy convencida absolutamente de que eso que él dijo es cierto. El gobierno de Ramón J. Velázquez heredó el país en una situación muy delicada. Fue el designado para completar el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, después de que Carlos Andrés Pérez lo destituyen. Y el doctor Velázquez, cuando nadie quería implicarse en lo que estaba ocurriendo porque sabía que se iba a manchar, él fue convocado, ¿verdad?, por los partidos políticos principales para que llevara el barco, a puerto, y lo hizo. Entonces estalla este escándalo del indulto al narcotraficante Larry Tobar Acuña, que fue una gran vergüenza para el gobierno. Entonces Ramón J. Velázquez tenía que
bueno, tratar de salvar la imagen del gobierno en este ambiente de tanta crispación y tanta tensión. Me engañaron. Así dijo Ramón J. Velázquez, presidente interino de Venezuela, cuando firmó el indulto al narcotraficante Larry Tobar Acuña. No, pero no me gustaría que Ramón J. Velázquez, otro estadista, fuera juzgado por esa frase. Él jamás hubiera soltado a un narcotraficante. Es verdad que es una frase que se recuerda mucho del doctor Velázquez, pero parece muy injusto recordar esa frase en particular de Ramón Velázquez, porque la presidencia del doctor Velázquez fue una hazaña democrática. Muy bien ese periodo de transición entre la destitución y el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez y las elecciones que devolvieron a Caldera a la presidencia, ¿no? La frase número 12 se la acredita a Capriles, con el famoso "el tiempo de Dios es perfecto". Yo no quiero decir esto, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Es una frase desafortunada en política. No se puede hacer política con frases de misal. Es una frase, digamos, casi que providencial. Pero eso es una frase muy común. Eso lo dicen las abuelas, las mamás, los creyentes. Sino que el tiempo de Dios es perfecto. En el contexto en el que él dice esa frase, es un contexto donde la población está molesta, creo que es el año 2013, evidentemente muy polarizada, y obviamente quieren algo inmediato, un cambio inmediato. No dejó muy precisamente bien parado a Capriles esa especie esa forma de decir, bueno, paciencia. Yo creo que es el momento de reivindicar a Dios. O sea, Dios no tiene la culpa de la torpeza política de Capriles, ¿no? Sino que el tiempo de Dios es perfecto. Esa frase la popularizó Enrique Capriles. Ahora, no sé si Enrique la aplicó en el momento ideal y de la forma ideal, pero yo sí creo que el tiempo de Dios es perfecto. Pero en el caso de Venezuela no ha sido perfecto, así que me parece una desafortunada frase y lo lamento por Enrique Capriles, por quien voté. Según Renio Tolina, Venezuela, con todo su hierro y su petróleo, nunca valdrá más que sus habitantes. Y esta es la frase número 13. Wow. Un legado que debería ser revisado con muchísima más frecuencia de la que se hace, ¿no? Venezuela, con todo su hierro y su petróleo, nunca valdrá más que sus habitantes. Reni tenía esta facilidad para hablar de ciudadanía. Forma parte del imaginario venezolano por su elegancia, por su buen decir, por la manera como llevaba la radio, que fue donde se inició, y la televisión. Fue un monstruo de la televisión venezolana. Con un patriotismo muy, muy marcado, por un cariño por Venezuela que se salía hasta por los poros. Y yo creo que Reni Tolina veía sobre todo eso en la gente. Venezuela, con todo su hierro y su petróleo, nunca valdrá más que sus habitantes. Y eso lo estamos viendo con la diáspora. Cada vez que un venezolano gana prestigio en distintas universidades y en distintas investigaciones, lo estamos viendo. Somos mucho más que eso y falta cultivarlo. Me parece que Reni con esta oración lo que hace es revalorizar lo que significa el venezolano como individuo. Oscar de León tiene un grito de vida ¡sabroso! Y esta es la posición número 14. Y yo creo que sí es una frase que sí expresa un aspecto de Venezuela y del venezolano. Es parte del patrimonio cultural de este país. Lo máximo. ¡Sabroso! Que es una especie de grito salsero. De quien hoy para mí es el cantante venezolano más importante y de mayor proyección internacional definitivamente. ¡Sabroso! Me encanta Oscar de León. Me fascina Oscar de León. Ojalá Dios le dé muchísimos años, pero el día que muera, pues nuestros hijos y nuestros nietos seguirán hablando del sabroso de Oscar de León. Ser que conocen en Japón, que conocen en China, que conocen en Países Bajos, que conocen en Europa, que conocen en Estados Unidos, en Canadá, en México, en América Latina completa. Y el siguiente escalón es para el brillante Pedro León Zapata, quien nos dejó esta perla. Los periódicos dicen diversas versiones de la verdad, pero cuando hay uno solo, dice una gran mentira.
un genio. Una frase brillante. Particularmente interesante. Los periódicos dicen diversas versiones de la verdad, pero cuando hay uno solo, dice una gran mentira. Es una crítica a la pretensión de quienes tienen el monopolio de la verdad. La hegemonía comunicacional es eso de lo que hablaba Pedro León Zapata en ese mensaje que quizás fue premonitorio. Cuando hay un solo periódico es la verdad del régimen, ¿no? Y es la gran mentira. Así como que todos estamos bien, pues todo está excesivamente normal. Quería decirnos, ya va, la verdad es lo que es, no lo que se quiera decir desde el Ejecutivo y que los periodistas se vean o bien encantados o bien obligados, ¿no? Hay que recordar, los periodistas y los medios de comunicación son los perros guardianes de la democracia. Eso es totalmente cierto. Es decir, basta ver los países totalitarios donde hay un solo órgano de información, como puede ser Cuba, con el Granma, pues la única versión de la realidad está en un solo medio de comunicación. La democracia, por el contrario, vive de la pluralidad, de la diversidad. No podemos pretender que los medios de comunicación sean impolutos, asépticos, que no tengan algún tipo de sesgo. Casi todos tienen sesgo. Lo importante es vivir en una sociedad donde haya muchos que tengan los sesgos que les parezca, pero que el usuario de la información, el que recibe la información, pueda informarse pluralmente. Y en la casilla 16 se la dejamos a Eudomar Santos con Como vaya viniendo. Vamos bien. Es una crítica muy aguda, muy severa al poder constituido de la época. Resume muy bien la filosofía del venezolano promedio. Es una frase que describe al venezolano y que describe a la oposición de Carlos Andrés. Como vaya viniendo, vamos viendo. Ibsen Martínez es el autor de la telenovela Por estas calles. La frase del personaje Eudomar Santos, interpretado por Franklin Virgües. Un personaje altamente popular de la telenovela más larga en la historia de la televisión venezolana, con 2 años, 2 meses, 28 días de transmisión, desde el 92 hasta el 93, 1.300 y pico de capítulos, y Eudomar Santos se convirtió en un personaje altamente querido por todos los televidentes. Esa telenovela coincide con los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y del 27 de noviembre del año 1992. Como vaya viniendo, vamos viendo. Es una frase muy venezolana y muy hispana. Es la frase emblemática de alguien que improvisa. Una especie de crítica sutil a la Venezuela, a los excesos de la Venezuela saudita, que ya para la época en la que este personaje estaba en las pantallas, pues las consecuencias de eso ya estaban bastante patentes. Por estas calles fue una novela que atacó a los políticos, pero al mismo tiempo destruyó la institución democrática. Pena son 4 letras. ¿Está bien? No hay problema. Y en la posición 17, el general Marcos Pérez Jiménez fijó una posición clara con: de nada sirve un pueblo enteramente libre, pero plagado de males. Bien, bueno. Es absurdo. Lo describe completamente, ¿no? Líder autoritario. De nada sirve un pueblo enteramente libre, pero plagado de males. Bueno, Marcos Pérez Jiménez, eso es una manera bastante sencilla de excusarse de la represión. Claro, estaba hablando de un dictador, un hombre que atentó contra la democracia de manera sistemática. Y si eso implica conculcar ciertas libertades, pues que así sea. De nada sirve un pueblo enteramente libre, pero plagado de males. Porque Pérez Jiménez no creía en la democracia, era un enemigo de la democracia. La persona es buena por naturaleza, tiene una tendencia al mal y esa tendencia al mal naturalmente se inclina al poder. Al final yo prefiero la libertad por encima de cualquier mal, pues. Y si algo dijo Artur Uslar Pietri, que hace eco constante en nuestros días, fue: sembremos el petróleo.
no sé qué pasó. Era algo que no iba a durar para siempre. Sí, bueno, parece que es lo que no hemos hecho. Sembremos el petróleo. Claro, eso es de Arturo Uslar de julio de 1936. Fue parte de un artículo de opinión en un periódico de la época, creo que fue poco después de la muerte de Juan Vicente Gómez, que Uslar Pietri escribió. Sembrar el petróleo, ¿qué significa? Pues que las riquezas que está produciendo el petróleo, inviértelas de otra manera que produzca para cuando ya otras energías alternativas reemplacen al petróleo, pues tengamos de qué vivir. Y esta frase de debemos sembrar el petróleo fue una especie de bandera política que asumió. Sembremos el petróleo. Ojalá le hubiéramos hecho caso. ¿Qué pensaría ese señor si ve hoy nuestras refinerías paralizadas? Pero sí es verdad que Venezuela sería otro país, si, no es que si le hubiéramos hecho caso a Uslar, que se equivocó tanto también, como todos los hombres, pero que hubiésemos hecho con el petróleo algo más que vivir de él. El petróleo no se ha sembrado, el petróleo se ha despilfarrado. Y los millones de dólares que ha dado el petróleo están en pocos bolsillos. Por cierto, es una de las frases más felices, más célebres, que mayor éxito ha tenido en la historia de Venezuela. Todo el mundo la repite. Y su origen es esa, un editorial de un muchacho que es redactor de un periódico, pero que después fue un hombre inmensamente importante en Venezuela. Y del periodista Oscar Yanes hay mucho, pero todos recordamos. Chúpate esa mandarina. Y lo ubicamos en la casilla 19. No sé, es mi ídolo. Resume el espíritu de un innovador en el periodismo impreso. Una frase, bueno, que quedó en la memoria colectiva del venezolano, en la memoria cultural. Chúpate esa mandarina. Oscar fue un buen amigo y siempre siga vibrando, y cuando quería que algo te impresionara, pues chúpate la mandarina, tú chúpate esa mandarina. Sí, él tuvo muchas frases icónicas y yo creo que la de chúpate esa mandarina es la más de todas, ¿no? La mayor de todas. En el fondo es un reclamo elegante y criollo. De manera jocosa, cada vez que se dice algo que tiene algún impacto, se lanza esa frase. Chúpate esa mandarina. Bueno, yo creo que Oscar Yanes tenía una manera de hacer periodismo muy formativa, ¿no? O sea, era didáctico y tenía en el fondo una labor de enseñar. Me encanta todo lo que hizo. Porque ese chúpate esa mandarina podría ser trasladado a todo lo que significó cuando él dirigió el periódico Últimas Noticias, que definitivamente se caracterizó desde sus inicios por usar un lenguaje completamente coloquial y tratar de reflejar cómo hablaba la gente en la calle. Yo no sé si ahorita sería la mandarina o la mate mamón completa. Así son las cosas. Y en la casilla número 20 dejamos al venezolano más universal, Francisco de Miranda, con la siguiente frase. Lograr la felicidad de la patria es la cúspide de la felicidad humana. Bueno, otra frase de un gran político, ¿no? Lograr la felicidad de la patria es la cúspide de la felicidad humana. Miranda, yo creo que ha sido el más universal de todos los venezolanos. Pues además Francisco Miranda se formó en Europa. Yo creo que sí era un idealista, pero también es así como la frase de Renio Tolina, ¿no? Es una frase bastante populista. Lograr la felicidad de la patria es la cúspide de la felicidad humana. Coincido con Miranda en algunas cosas, pero con esa frase en particular no. Yo creo mucho en la libertad individual y en la felicidad individual. No, Francisco Miranda mejor que diga bochinche, bochinche y más bochinche. Esta gente lo que quiere es bochinche. Ojalá quienes dirijan logren la felicidad de la patria y entiendan que la patria es primero. Y eso es todo por hoy. Esperamos que haya sido tan del gusto de ustedes como lo fue de nosotros el producirlo.
este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Flaquito de Samoritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Quobadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.